vamos a empezar con el curso de Metafísica y Neurociencia. Como siempre, como en todos los cursos, vamos a ir explicando cosas, no tengan duda en preguntar. Hay cosas que son un poquito más, no técnicas, pero bueno, más científicas, de neurociencia, pero ya verán cómo todo eso nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, que es lo principal. A ver, esto estaba encendido. Bueno, creo que se ve bien, ¿no? Es una imagen de un cilindro. Sí. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque en Metafísica y Neurociencia, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero la idea es utilizar tanto la ciencia como los estudios más internos para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona nuestro cerebro y cómo entender el funcionamiento de nuestro cerebro nos va a ayudar a que nos entendamos mejor nosotros y que conectemos mejor con nosotros mismos, porque a veces nos vemos perdidos en el mundo del pensamiento, de las emociones, y todo está ahí loco y no sabemos muy bien cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, para todo eso nos ayuda este curso. Bueno, le escuché una vez a Rubén decir, poner este ejemplo y me encantó, ¿no? Los electrodomésticos, las cosas que funcionan con electricidad, ¿no es cierto?, tienen un enchufe. Y bueno, ¿y a dónde están los enchufes del ser humano? ¿Ustedes qué dirían? ¿El cerebro? Efectivamente. Uno a veces piensa que, o lo representamos así, ¿no?, como que la energía viene de algún sitio, que en realidad viene de nuestro ser, y como que podríamos estar enchufados, ¿no es cierto?, a través de esa energía, pero en realidad, como decía Clara recién, en realidad la conexión con nuestro ser interno, con nosotros mismos y con la energía cósmica universal, lo rojo se ve súper mal. Bueno, No se ve desde aquí solo. No se ve. se ve bien. ¿Se ve? Bueno, voy a tener que tener en cuenta. Con esto no se. Dilo tú y ya está. No Sí, pasa sí. nada. Se produce en tu cerebro a través de tu mente, ¿vale? Entonces, se produce, ¿bien? Entonces, la energía en realidad de nuestro ser interno se conecta con nosotros a través de nuestra mente y de nuestro cerebro. El cerebro, la parte sería más física de eso. Entonces, en realidad, esto vendría a ser un poquito así, ¿no? Este sería el cerebro, esta sería la mente, y al final el enchufe o nuestro ser interno se manifiesta en nosotros a través de nuestra mente y de nuestro cerebro, que después esa energía, lógicamente, alimenta todos nuestros cuerpos, porque alimenta el cuerpo físico, el vital, el emocional, ¿vale? Pero por eso es tan importante y por eso siempre trabajamos mucho a nivel mental y de organizar nuestra mente, de ser positivos, porque ahí es cuando la energía pasa y de acuerdo a lo que nosotros pensamos es como calificamos esa energía. Entonces por eso es tan importante entender cómo funciona el cerebro, porque si nosotros tenemos muy buena intención y queremos mejorar, pero tenemos un cerebro que no funciona bien o que no sabemos cómo utilizarlo, es como tener una herramienta que puede ser, no sé, un bisturí para operar y salvarle la vida a alguien, pero si no sabemos usarlo, bueno, podemos hacer daño. Con el cerebro es lo mismo, el cerebro es una herramienta y la mente es muy potente, pero como muchas veces no sabemos bien cómo usarla, hacemos algunos desastres en nuestra vida, ¿no? Y algunas cosas buenas, también hay que decir. Dime. La mente la colocamos fuera, ¿verdad? La mente está fuera y dentro, digamos que. Porque el cerebro lo vemos, pero la mente no la vemos. Sí, el cerebro está aquí dentro. ¿Qué sucede? Nuestros cuerpos muchas veces se representan como el cuerpo físico, el cuerpo vital se representa como es algo más energético, más sutil, por eso no lo vemos, pero sería como una bola, digamos, que nos envuelve, ¿vale? El emocional es lo mismo, un poquito más extensa si se quiere, y el mental también, sería como al final es un campo de energía, si se quiere, que nos rodea. En sí.
El aura está más relacionado con la emoción, con el cuerpo astral, entre el astral y el vital, ¿vale? La gente que dice que puede ver el aura, por ejemplo, tiene más una capacidad, los que realmente la ven, porque luego hay gente que un poco ve otras cosas, ¿no? Pero los que realmente la ven, ven eso como la energía más de lo emotivo, más que el mental. Pero el mental sería un poquito más extenso, pero que rodea todos nuestros cuerpos, ¿vale? Y por dentro también, por supuesto. Que somos una matriusca. Como una matrioshka, sí, efectivamente. Entonces, mente y cerebro, evidentemente, no son lo mismo. El cerebro sería como de un ordenador, la parte física, ¿no es cierto? La pantalla, toda la parte física y, bueno, en nuestro cuerpo está hecho de vasos sanguíneos, células nerviosas, las neuronas, etc. Y la mente serían los programas, por ejemplo, el PowerPoint, el Word, todos los software, que nos ayudan a que esto funcione, ¿vale? Es una estructura mucho más sutil, por eso no la podemos ver, pero que es la que nos permite la comprensión. Y digamos que mente y cerebro están totalmente relacionados, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Por esto, evidentemente es importante conocer nuestro cerebro y asegurarnos de que funcione adecuadamente, porque un ejemplo que podemos poner de esto es que si tú tienes, por ejemplo, unos programas muy nuevos, por ejemplo, tú tienes tu mente muy organizada, pero tienes un ordenador de los años 80, las cosas no funcionan. Entonces... Tiene el Windows 1, el Windows 2... O no sé si a ustedes les ha pasado, tienen la última actualización del Windows 27, pero si el ordenador es un poco antiguo ya todo empieza a cascar y todo empieza a ir mal. Entonces hay que, las dos cosas tenemos que trabajar, ¿no? Para que todo funcione. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro es esto como la parte física, ¿vale? Por eso es el hardware o la parte física. Y el cerebro, digamos que su intención o su visión es más bien a corto plazo. Es decir, el cerebro lo que quiere es sobrevivir. Entonces, por eso el cerebro es el encargado de decirte come, duerme, haz esto, al otro, pero no tiene una visión a largo plazo. La que tiene una visión a largo plazo es la mente, que es la que nos dice, bueno, ¿por qué no? ¿Qué ganas de crecer, de entender esto, de estudiar una carrera? Imagínate un montón de años haciendo algo. Eso porque la mente se propone, se pone un objetivo y tiene, digamos, una visión más a largo plazo. El cerebro es algo físico, más bien está más relacionado con nuestra personalidad y aunque es un órgano súper complejo y que de hecho todavía se está estudiando y se está entendiendo, pero digamos que a pesar de eso tiene una visión más a corto plazo, más cercana. Digamos que es más terrenal. ¿También? Más terrenal, sí, Ajá. porque justamente es algo más físico, El otro más espiritual, digamos. que la mente está más cerca de lo que es nuestro Cristo interno, de hecho nuestra alma o nuestra conciencia, que está muchas veces hablamos en el plano mental superior, ¿no es cierto? Está entre el plano mental superior y el plano búdico, entonces están más cerca de la mente. Por eso muchas veces nos confundimos y pensamos que nuestro ser o nuestra conciencia es nuestra mente. Y tampoco. Nuestra conciencia está un poco más allá de eso. Pero, bueno, está más cerca de la mente que de solo el cuerpo físico. ¿Vale? El cerebro, por eso, quiere vivir o morir, y el cerebro es el que se queja. Es el que se queja cuando, por ejemplo, queremos cambiar un hábito. Queremos cambiar un hábito porque nos damos cuenta que ese hábito nos hace mal. Lo queremos cambiar. ¿Y quién se queja? El cerebro, que tiene que cambiar sus rutas neuronales, sus ideas, tiene que desintoxicarse muchas veces de un montón de química cerebral, ya sea porque, por ejemplo, no sé si tomamos droga o si fumamos, el tabaco, porque los azúcares, el tabaco, los azúcares, todo eso
pero también droga que producimos nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que está acostumbrado a sufrir y que todo es un drama, libera en su cerebro química relacionada con eso. Entonces está acostumbrado a eso y después le pasan cosas que tú dices, bueno, no es para tanto. Pero esa persona ya se lo toma así porque su cerebro está acostumbrado a esa química y todo lo transforma para eso. O el que se pone siempre en la postura de la víctima. ¿Los apegos estarían dentro de eso? Los apegos a lo que sea. Los apegos. Los apegos son un poquito, sí, porque son un arquetipo mental, pero también están muy relacionados con lo emotivo, con la emoción. Un apego tú también tienes que romper un arquetipo mental para cambiarlo, ¿vale? Entonces, y te va a hacer sufrir un poco al principio, ¿no? Entonces, un poco sí, aunque depende del apego, la química cerebral que tú liberes en tu cerebro, ¿no? También depende más de la mente. Aparte depende de las emociones, yo creo que dependerá más también del mentalismo, ¿no? O sea, bueno, de sí, la por mente, eso digo, es un arquetipo mental, es un arquetipo mental, pero muy, muy arraigado a una emoción, que es el apego. Pero sí, al final tú tienes que cambiar tu mente para cambiar un apego. Algo que estás tú acostumbrado a pensar de que si no tienes eso te mueres, ¿no? Un apego Una adicción. y una adicción que puede ser una adicción a una emoción o puede ser una adicción a una persona, no necesariamente a algo químico, pero que también nos tenemos que liberar de eso también. Y claro, y la mente es la que quiere trascender y es la que dice, no, mira, yo me doy cuenta que esto me hace mal, voy a dejar de ponerme en esta posición o voy a dejar de ser agresivo, por ejemplo, ¿no? Y entonces el cerebro, cuando sucede una situación, se enoja y quiere salir ahí con toda su potencia tal, y la mente dice, para un poco, ¿no? Porque a largo plazo esto nos hace mal. Entonces es la mente o nuestra conciencia un poco ahí entre las dos cosas las que ve más a largo plazo. Y muchas veces eso es parte de la lucha interna que tenemos muchas veces, ¿no? O la lucha del bien y del mal, o la lucha que hemos visto en Harry Potter. Muchas veces eso, es nuestra alma, nuestra conciencia queriendo hacer algo y viendo que el cuerpo es como que se resiste, ¿no? Bueno, todo esto nos ayuda a aprender cómo tratar de que el cerebro se resista lo menos posible. ¿Se va a resistir? Sí. Pero si lo educamos, se va a resistir menos y tenemos más posibilidad de ganar la batalla. Aunque sabemos que lo ideal, como decía Connie Méndez, es yo no estoy en el plano de la lucha, ¿no? Lo ideal es estar por encima de esa lucha, pero es verdad que muchas veces nos encontramos en la lucha, muchas veces. Siendo humanos, Sol. Claro. Siempre eso hasta ahí. Intentamos observar, hay momentos en los que nos sale mejor, hay momentos en los que nos sale un poco peor, pero al final muchas veces nos encontramos en la lucha y es normal. Sí. Pone ahí que el cerebro quiere vivir o morir y la mente trascende, pero en realidad la mente, cuando tú estudias mentalismo, la mente precisamente lo que tiene es que lo que trasciende es el ser, porque hay planos en lo que no existe mente. Bueno, a ver, trascender en el sentido, sí, trascender en el sentido de eso, de querer mejorar o de querer evolucionar, pero es verdad que cuando uno desencarna, la mente también desaparece, ¿vale? Y lo único que queda es nuestro ser, nuestro aprendizaje y cómo seguimos adelante con eso. Entonces, que la función de la mente es que el ser trascienda, precisamente. sí, y es lo que tenemos que intentar hacer, pero es verdad que la mente, la mente y nuestras ideas también van a desaparecer cuando desencarnemos. Por eso es que al final muchas veces no tiene sentido pelearse con alguien porque opina diferente. Tampoco, esas ideas tampoco son el ser, tampoco es su conciencia, ¿vale? No quiere decir que no podamos intercambiar opiniones, pero por ejemplo, alguien que dice, no, este es de diferente, no sé, equipo de fútbol, o es de otro partido político, entonces lo trato mal, no lo respeto,
No, tú tienes que respetarlo porque es un ser, ¿vale? O otra religión. Tú tienes que respetarlo porque es un ser, ahora, porque eso es mucho más, está mucho más allá de la mente, ¿vale? Pero bueno, si se quiere, la mente es un poco más etéreo, si se quiere, que el cuerpo físico, ¿no? ¿Quieres cerrar un poquito la puerta de la puntaría? Que Lo puede poner aire más flojo. te da justo... Está en 23 ahí. Gracias. Si no, siéntate, quizá... Porque hace calor. No, como me vaya más lejos no veo, ¿eh? Estoy aquí, O estoy bien. ponte una silla aquí, de aquí, No, porque el aire sale de ahí. que no te dé Que directo. delante. Claro, que justo O te da, ahí, en justo, esa esquina. justo te da Porque me frente ha con dicho ella que frente. nada más que puede ser una persona. ¿Allí te va a molestar, Mati? No, Ahí al lado, sí. al lado de María Ángeles no. Sí. No, en la esquina, ¿no? O no, a ti te molesta. Pero a mí me quedo ahí, ¿no? Para que no te dé... Para que no te dé... Aquí, ¿no? Ahí, porque no se me olvide cada cámara. Le da directamente. Gracias. Nada. El cerebro es el que nos va a pedir el placer, el que nos va a indicar el placer o el sufrimiento. Ya veremos luego cuando veamos el sistema límbico. El sistema límbico es el de las emociones. Como la emoción está buscando siempre el placer, lo que nos gusta, y de lo que no nos gusta quiere alejarse. ¿Qué sucede? Que a veces eso que no nos gusta nos sirve. Por ejemplo, un esfuerzo para eso, para dejar un hábito que nos hace mal, o un esfuerzo para estudiar, o un esfuerzo para trabajar, o algo que sabemos que nosotros queremos hacer, pero que, o por ejemplo, tener una discusión compleja con un compañero de trabajo o con nuestro jefe. Hay cosas que a veces tenemos que hacer por nuestro bien. El cerebro no va a querer hacerlo y va a querer alejarse de esa situación. Y es la mente muchas veces, o en la conciencia, lo que te dice, no, mira, enfrenta esta situación porque si la enfrentas vas a estar mejor. Esa no es el cerebro, sino más bien es la mente o nuestra conciencia, la que quiere eso, aprender y aunque pase por situaciones complejas, tratar de superarlas, ¿no? Y mejorar. ¿Y por qué? El cerebro, su meta es sobrevivir. Por eso es que el cerebro, por ejemplo, no quiere cambiar, porque cambiar le implica un gasto de energía. Cambiar una ruta neuronal que tenemos en el cerebro implica gastar glucosa y gastar energía. Y el cerebro dice, no, pero si yo teniendo toda mi energía estoy mejor, vivo mejor. ¿Para qué me voy a poner a cambiar arquetipos aquí? Y entonces la mente es la que dice, mira, cambia, porque si no estás sufriendo el doble. Entonces ahí tú te pones a decretar, y hasta que cambias eso, el cerebro tiene cierta resistencia. Pero cuando tú lo entiendes, puedes cambiar eso y luego te dicen, ah, mira, sí que estoy mejor. Es verdad, pero hay que hacer un trabajo, ¿no? Y su meta es eso, vivir o tener conciencia, digamos, de la mente o de la conciencia, por decirlo así. Esto es importante, son un binomio indivisible, ¿vale? No es que ahora el cerebro es una porquería y la mente es magnífica, es como el binomio del cuerpo físico con el alma. El alma o nuestra conciencia necesita nuestro cuerpo físico para estar aquí y darse cuenta de lo que puede hacer, de lo que puede mejorar, de lo que puede cambiar. Entonces las dos cosas son necesarias. Por eso es que estudiamos la mente con el mentalismo, el cerebro con neurociencia, y al final la unión de estas dos cosas es lo que nos permite ir un poco más allá, ¿no? Entender nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro, para gestionar mejor nuestra mente y para conectar mejor con nuestro ser. ¿Por qué? Porque vamos a aprender también todo lo que no es nuestro ser, ¿no es cierto? Nosotros cuando empezamos y estudiamos metafísica muchas veces estamos aprendiendo lo que no es el ser, porque yo no me puedo parar aquí y decir, bueno, no, el ser es esto, lo otro. Al final el ser, cada uno lo vivencia. ¿Cuándo lo vivencias? Cuando la personalidad está un poquito más
tranquila, cuando la puedes gestionar mejor y dices, ah, mira, yo he podido salir de esta situación que sentía que estaba en el horno, en el hoyo, y he podido salir. Ahí has usado tu ser. Nadie te puede decir, nadie puede ponerle una definición a eso. Pero ¿cómo hiciste? Te diste cuenta de tus miedos, lo que no eran tu ser, te diste cuenta de tus ataduras, lo que no eran tu ser, lo que te hacía doler, que no era tu ser, y cuando superaste eso, entraste en contacto con tu ser. Entonces es como un poco esto es lo mismo. Vamos a estudiar lo que no es la mente o la conciencia, que es nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que eso esté mejor organizado y nuestra mente se exprese mejor. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas? Bien. Bueno, una cosa importante del pensamiento, aquí hay una flechita que va hacia abajo. El pensamiento, cuando pensamos, genera emoción. Eso lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, cuando estás cabreado con alguien, estás pensando en eso te genera si ustedes lo sienten en su cuerpo, sentirán tensión, sentirán que tienen la tripa revuelta, sentirán la emoción que eso genera, ¿no? ¿Malo o bueno? Dime. Con relación a lo de antes, ¿la empatía entraría ahí entre la mente, entre el cerebro y la mente? Cuando tú a lo mejor yo veo una cosa de ti, por ejemplo, pero intento ser empática contigo. Es como que estoy entendiendo y comprendiendo a tu ser. ¿Entraría? Sí, la empatía es una... La empatía es una, digamos, es una emoción, pero es como una predisposición. Cuando tú estás teniendo esa actitud, por decirlo así, hay partes de tu cerebro que se iluminan, que no son las mismas que cuando, por ejemplo, estás enojado o estás en otra sintonía, ¿no? Lo digo porque lo leí en el libro de una neurocientífica, que se la recomiendo a todos, que es Nazaré Castellano, que explica muy bien un montón de todas estas cosas y explica también la neurociencia de la meditación, qué sucede cuando uno medita. ¿Qué sucede? Cuando tú estás siendo empático, hay cosas en tu cerebro que están pasando, pero están pasando porque tu mente también está abierta a eso y se predispone a ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, están pasando cosas en tu cerebro, están pasando cosas en tu mente y en tu emoción también, evidentemente, que es de todo mucho del sistema límbico, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Que sí está relacionada la empatía con el cerebro y con la mente. Claro. O sea, porque tú puedes estar Todo. pensando algo egoico, porque una se tiene que automirar Como también. algo de egoísmo. Y pienso que a lo mejor tú eres mía, por ejemplo, y si soy empática y entiendo y comprendo que la otra parte no es así, ahí está funcionando ambas cosas, el cerebro y la mente. Siempre funcionan ambas cosas. Siempre funcionan. Pero si ambas encima cosas. tú eres consciente de eso, te ayuda, ¿no? Claro, porque cambias tu mente y al cambiar tu mente permites que tu cerebro funcione de otra manera. Que coja otro camino. Efectivamente. Como si me voy siempre para la izquierda y a la otra a la derecha. Efectivamente, es así. Pero siempre trabajan en conjunto. Siempre además la mente le hace, digamos, por decirlo así, una manera de funcionar al cerebro, pero si tú no estás consciente, el cerebro también le dice, ah, no, yo tengo esta ruta neuronal, sigo este camino, y entonces genera un pensamiento. Por ejemplo, alguien te trata mal. Uno tiene ya la ruta neuronal de sentirse atacado y de responder mal. Si tú no estás atento, el cerebro es el que manda. Y dice, ah, yo tengo la ruta neuronal de cabrearme más y de insultar. Pues hacer eso. Y la mente ahí poco hace. Por impulso. Ahora, cuando tú eres más consciente y dices, yo no me quiero seguir cabreando de esta manera, dices, bueno, ahora tienes otra actitud. Y ahí es la mente la que más le dice al cerebro cómo funcionar. Es lo mismo que alma-cuerpo. El cuerpo, nuestros cuerpos funcionan automáticamente. Nuestra emoción funciona automáticamente. Ahora, cuando nuestra conciencia le dice, momentito, otra vez te estás cabreando, enojando, o estás dependiendo de la otra persona, Con lo mismo, ¿no? ahí uno, la conciencia es el que dice, el que manda. Por eso, por ejemplo, en el hinduismo, no sé si habrán visto el dibujito de Krishna, que es como, va en un carro con 4 caballos y Krishna va como en un carro No manda las emociones. conduciendo
Los caballos. Los caballos son nuestros cuerpos. Con su cuerpo. El físico, el etérico, el emocional y el mental. Si uno no lo domina, ellos van automáticamente y nos llevan por donde nos llevan. A veces bien y a veces mal. Uno tira para allá, otro tira para acá, ve cómo tú enderezas Y eso. cuando tú tienes la mente por un lado, la emoción por otro, estás confuso, Imposible. tu vida va como puedes. Ahora, cuando tú empiezas a ser un poco más consciente, eres el que lleva las riendas. Eso. Y eso es lo que uno intenta hacer. A veces se nos desbocan, pero a veces tenemos un poquito más el control. Todo eso pasa aquí, pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿vale? Con la empatía y con cualquier emoción o con cualquier actitud que tengamos, ¿vale? Gracias. Entonces, el pensamiento genera una emoción, la emoción influye en la vitalidad, en nuestra energía diaria. La vitalidad y la emoción generan en nuestro cerebro una liberación de secreción de hormonas, secreción de neurotransmisores, y esas hormonas, neurotransmisores afectan directamente a todo nuestro cuerpo, porque afecta el estrés, afecta cómo, si dormimos, si no dormimos, el estado de humor, de ánimo, todo, ¿vale? Y eso afecta, por supuesto, el cuerpo físico. Bien, entonces, por eso, según lo que pensamos y sentimos, es la salud y la situación física que tenemos. Eso es lo que explica que como la mente no para, continua, pero el cerebro al ser físico sí se cansa, Se cansa. al ser físico, entonces por eso afecta digamos, lo que es cuerpo físico, que es en realidad a la parte de tu cerebro que puede incluso producirte una fatiga crónica, Claro. el sistema inmunológico, Inmune, claro. todo, pero ¿por qué? Sí. Porque la parte de lo que se agota y a segregar todo eso lo que hace se es agota, agotar el cerebro. Pero es por la actividad mental, porque si uno Claro, porque la mente no se para. no para, pero si uno está con la mente en una actitud más de observación, en vez de estar pensando en el rollo y en estoy enojado con esto y el otro, si estás más en observación, cansas menos al cerebro, porque de hecho eso se ha medido. Cuando tú estás en un estado mental de que no estás atento, hay muchas partes de tu cerebro que están iluminadas, eso se ha medido con estudios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, te estás acordando de tu tía que te dijo tal, entonces en el cerebro están la parte del recuerdo, la parte del habla, un montón de partes iluminadas. Ahora, cuando tú estás en un estado más de meditación o cuando estás en un estado más de observación, se activan determinadas zonas del cerebro, pero no son todas, son unas partes. Y entonces tu cerebro se cansa menos y está en un estado más tranquilo, por decirlo así. Nos tiene que traer aquí las resonancias magnéticas. Claro, sí. Sí, imágenes de eso, porque son espectacular. Y entonces, así uno hace que la mente, aunque siempre esté ahí haciendo cosas, pero te cansa menos el cerebro. Y eso hace que generes menos de estas cosas, por lo menos menos de las que te hacen daño, menos de las que te estresan, como el cortisol, o las que te hacen sentir mal, etc. Y que tengan por ende una mejor salud y que te sientas mejor. También se ha dicho que hay cierta frecuencia eléctrica que hace que se sane el cerebro y esto. Sí, ahora lo vamos a ver de las ondas alfa, vamos a hablar. Sí. Hay un montón de ondas y un montón de frecuencias, Se habla mucho de las ondas. pero ya ahora vamos a La llegar. gamma era del sueño, ¿no? ¿Cómo? La onda gamma. Sí, si no me Sí. equivoco, sí tienen más que ver con el sueño y con el descanso. Sí. Pero las alfa tienen que ver con la meditación, con la observación. Se emplea el efecto que produce el meditar. Exactamente, ya lo vamos a ver. Pero de esto, a ver, todavía hay gente que se sorprende de que digas, por lo que piensas, tienes salud en el cuerpo físico. Pero esto ya está súper demostrado. Hay gente que todavía le cuesta entenderlo, pero sencillamente entendiendo que el estrés
que es un estado mental, te genera cosas en el cuerpo físico, la medicina actual lo tiene muy, ya muy controlado. De muy hecho, estudiado. de ahí se crean las enfermedades psicosomáticas. También, y las enfermedades que no tienen ningún sentido muchas veces tienen un origen, digamos, en un estado mental. Pero además, en la actualidad se están haciendo muchos estudios neurocientíficos que explican cómo el cuerpo físico también influye en el cerebro, También. a través principalmente del corazón, del intestino y de la respiración. Esto ya lo vamos a ver con más detalle en próximas actividades, pero por ejemplo, Nazaret Castellano explica, por ejemplo, cuando uno respira profundo, cierra los ojos, te relajas, esa es una información que estás mandando con tu respiración al cerebro y afectas al cerebro y a la mente. Con el corazón pasa algo parecido. Dicen que cuando el cerebro y el corazón están como en sintonía, uno como que percibe realmente el entorno. Si eso va por separado, es como que uno no percibe y por ende, por ejemplo, no puede aprender del todo bien o no te das cuenta de lo que le pasa a la otra persona que está contigo. Dime. Perdona, persigue el entorno, ¿puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, darte cuenta que la persona que está contigo, no sé, le pasa algo, o está mal, o está bien. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, vas caminando y te dicen, ah, bueno, ¿y por dónde pasaste? Y dices, uff, no me acuerdo. Es porque tu mente iba por allí, tu corazón por ahí, y no percibes el entorno. Cuando esto está más sincronizado, es más fácil darte cuenta, acordarte, ah, mira, resulta que el vecino estaba regando las plantas, o te das más cuenta de tu entorno. Incluso se ha dicho, y tú eso lo sabes por el Vipassana, que con las técnicas de respiración, la respiración consciente, se llega a un estado de conciencia en que se desarrolla la atención plena y el cerebro llega a un estado de conciencia, de paz y de armonía, que percibes tu ser y todo tu alrededor de una manera como si existiera el vacío. Claro, como si estuviera conectado con eso, Sí. ¿no es cierto? Sí, Como y si nuestra conciencia... Y todo lo que sucede alrededor, incluso en los demonios que muchas veces tenemos en la mente, es como si eso se aplacara un poco y vieras la vida con una perspectiva a través de la observación y la distancia, que no es tal drama como a veces percibimos, Sí. muchas veces dramatizamos mucho. Sí, y no damos opción al cerebro a buscar una solución práctica, Efectivamente. porque la función del cerebro es, a través de la mente, dar una solución a una situación difícil, Sí. no a quedarte atrapada en Sí. ella. De esto voy a profundizar más Sí. en próximas actividades, ¿vale? Pero que sepas que es muy interesante eso. Por eso también es que hay que cuidar el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico, por ejemplo, si tú tienes una muy mala digestión, o si eres, por ejemplo, alérgico al gluten y comes todo el día gluten, esa información del intestino le está mandando información al cerebro. Y quizás estás más estresado de lo habitual, o te sientes con peor ánimo, o te sientes más cansado, pero resulta que todo eso tiene, por supuesto, un origen mental, pero también un origen físico, ¿vale? Entonces, por eso hay que cuidar todo, Sí, ¿no? Pero Y en ta- todo una Castellano unidad. y Alonso Puig, cuando estamos en un mecanismo de defensa, existen unos neurotransmisores que se conectan con el cerebro, con el hemisferio izquierdo y con el derecho, que llega un momento que explosiona y lo que actúa el cerebro, al igual que la mente, es impulso eléctrico. Sí, impulsos siempre hay, pero cuando Pero tú... sin conciencia. Claro, pero cuando tú te sientes, por ejemplo, atacado, estás en un estado de estrés Amenaza. crónico, Siempre. de amenaza, tú no puedes, cuando estás así, tú no puedes ser muy consciente. Porque, por ejemplo, alguien te habla, tú si estás en un estado de te sientes amenazado, ahí nomás lo que haces es responder, ser agresivo, no puedes ser un poco consciente de la situación, sino que solamente estás, ya lo vamos a ver mejor cuando veamos el sistema límbico. Y
impulso que sale, ¿no? Claro, Cuanto más agresivo está, más... es como una rueda. Mientras más Sí, agresivo está, la ínsula se queda chiquitita. claro. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos mejor el Lo sistema de la- límbico. Pero digamos que cuando uno está en un estado eso de que se siente atacado, es como si volvemos a las cavernas, ¿no? Uno se siente atacado y sale corriendo. No tiene la capacidad de analizar la situación. Ah, viene el animal, si me subo a la montaña, quizás desde arriba le puedo tirar piedra y puedo... No, tú te da energía al cuerpo y corres. Es exactamente lo mismo lo que nos pasa en situaciones del diario vivir. Si alguien, un jefe, un compañero viene y nos dice algo feo, el cerebro, el sistema límbico, lo que quiere hacer es irse, no evaluar, esta persona está mal, porque el otro le dijo tal, o porque está estresado, no es conmigo. No podemos hacer todo ese análisis si estamos agobiados. Entonces por eso es una rueda y por eso hay que aprender a calmar eso, porque la observación nos permite que salgamos de esos estados, que en vez de insultar y discutir, podamos evaluar la situación. Aparte de eso, el intestino que pilla la parte del abdomen, la parte del abdomen y la parte de las emociones. Sí, mucha emoción también. Sí. En el intestino está muy relacionado a cómo digerimos la vida. Entonces, Ay, tú tienes una pregunta sobre... tiene que ver con esto. Sí, me queda un blanco. bueno, si te acuerdas me lo dices. Entonces, ya van viendo cómo es todo un sistema complejo que hay que estudiarlo por partes para entender el todo, ¿no? Bueno, al respecto de las tres partes del cerebro, ya las hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? Esta parte, esta parte es la parte más pequeña. ¿Qué parte era? Libre. El límbico es, Ay, digamos, sí. la parte, digamos, más, un sistema, esto está muy simplificado, muy simplificado, ¿vale? Esa es la glándula pineal. Pero digamos, se Córtex. representa, el córtex es todo esto, y este es el cerebro atávico. Blanco, claro. Es el cerebro, ahí, lo que pasa es que no se ve bien, ¿vale? Pero es el atávico, es el más básico, por decirlo Que así. tiene los reptiles y los Tam- animales. También se llama el reptiliano, El reptiliano. ¿vale? Es el que dice 500 millones de años, porque claro, en la evolución de todos los seres vivos, este es el primero que se desarrolló y es donde principalmente se dan las conductas más instintivas, ¿vale? Este sistema, el que rodea al reptiliano, es el límbico. ¿Dónde está? Es el límbico, es un poquito más nuevo y es el que tiene más actividad cuando tenemos emociones. Ahí es donde, esto hay que decirlo, que a día de hoy se sabe que muchas partes del cerebro funcionan, no es que solo funciona el límbico o que solo funciona el córtex, ¿vale? Todo está relacionado. Interactuando. Pero hay partes que se encienden más, por ejemplo en el límbico cuando estamos emocionados, y partes que se encienden más, por ejemplo el córtex, cuando estamos pensando o racionalizando las cosas, ¿vale? Y entonces este sería el córtex, ¿vale? Que es el más nuevo y es lo más racional. Cuando pensamos, cuando analizamos las cosas, aquí estarían más bien nuestros arquetipos mentales, etc. ¿Vale? Esto ya lo habíamos un poco visto. Ahora que ¿El corte es el que de la madurez? en el córtex, Cuando llegas a cierta edad, 20 y tantos años, ya sí, digamos, ya se ha desarrollado. sí, porque hay una edad en la cual están desarrollando mucho las emociones, que es la parte de la adolescencia, por eso la adolescencia suele ser emotivamente muy fuerte y muy dura, y cuando ya tienen los 21 años se dice que ya esta parte está bien madura, digamos, ¿no? A pesar de que toda la vida seguimos mejorando todo eso. Ahora me acuerdo un poquito, a ver si Sí. lo pongo bien. Cuando tú vives un día tras día situaciones de estrés, de ansiedad y de mecanismos de defensa, de huida, Sí. llega un momento que el cerebro pierde el sistema cognitivo y la memoria la vas perdiendo ante esas Pues mira, situaciones extremas. ¿Qué sucede? Que de acuerdo a lo que uno
utilice del cerebro es lo que tú potencias del cerebro. Es como cuando tú vas a un gimnasio. Si tú vas al gimnasio y haces solo brazo, potencias solo brazo. Si usas pierna, potencias pierna. Entonces, si tú, por ejemplo, vives tu vida muy emocionado, con una adrenalina muy alta o con un cortisol muy alto, eso es lo que potencias. Entonces, es tu sistema límbico el que más tiene más actividad, y se ha medido que incluso hay partes del cerebro que aumentan su tamaño si tú utilizas más esa parte que otra. De hecho, por ejemplo, se ha medido a alguien, de una persona que medita, se mide que a los 5 días hay cambios en el cerebro, incluso más o menos a las 5 semanas se puede medir que hay un cambio en el tamaño de, por ejemplo, la ínsula, que es una parte del cerebro que se desarrolla más cuando tú meditas. Y por ende, hay un crecimiento de la ínsula, por ejemplo, y un decrecimiento del sistema límbico, porque en vez de estar emocionado todo el tiempo, estar enojado y estar eufórico y después estar depresivo, estás más equilibrado. No quiere decir que no vas a tener emociones, las vas a tener, pero disminuye. Entonces, de acuerdo a lo que tú utilices de tu cerebro, va a crecer una parte u otra. Entonces el cerebro límbico sería como lo que es lo contrario de la ínsula, no me sale ahora el nombre. El cerebro. Pero No. es el que está más relacionado con la emoción. No es que sea malo, siempre que, porque muchas veces hablamos de las emociones negativas. En el cerebro límbico están todas, también se relaciona con cuando uno tiene compasión o cuando uno tiene empatía, con todas las No, pero me emociones. refiero cuando vimos lo de las imágenes, lo de la resonancia magnética, Sí. que cuando se expandía la ínsula y lo otro se disminuía. La amígdala. La amígdala, Sí. no me salía el nombre. Sí, porque la amígdala... Sería como la amígdala sería como el cerebro límbico, ¿no? La amígdala es una parte del sistema límbico. ¿Vale? Entonces, sí, cuando la ínsula, que es una parte que se aumenta cuando uno medita, la amígdala, Claro. que está dentro del sistema límbico, disminuye un poco. De nuevo, no quiere decir que no vamos a sentir, pero que no vamos a estar con unas emociones tan alocadas. ¿Vale? Y eso en general nos ayuda a que podamos gestionar mejor las emociones. ¿Bien? Entonces, quería mencionar un poquito mejor, como eso ya lo teníamos súper sabido, porque lo hemos visto un montón de veces, un poquito mejor el córtex, ¿vale? El córtex, esta parte que nos hace más racionales, ¿vale? Tiene diferentes partes. Hay una parte que es el lóbulo frontal, que sería la parte de más de adelante. Aquí está el cerebro de costado, como si una persona estuviera mirando en aquella dirección, ¿vale? Entonces, esta sería la parte de la frente, por eso se llama el lóbulo frontal, ¿vale? Tenemos la parte del lóbulo parietal, que es una parte que está más aquí y más un poquito a los lados, ¿vale? Esperen, el lóbulo parietal es este, y el lóbulo occipital es el que está atrás del todo, ¿vale? Y el lóbulo temporal es el que estaría como a la altura de los oídos, más Aquí. o menos, ¿vale? Al Es costado. que coincide con el tema de los huesos. Claro. O sea, el temporal sería este, el occipital sería este, Efectivamente. este de aquí. Sí. Y el Y parietal un poquito, y bueno, el- ese frontal. En los parietales sería Eso. esto de aquí. Sí, exacto. Esto de aquí. Aquí sería el temporal, Sí. aquí el parietal Sí, y aquí el frontal. exacto. O sea que coincide, por eso se llaman así, porque coinciden donde están los corresponden los huesos. Sí. ¿Vale? Porque es que va incrustado, digo, bueno, incrustado, verás, que va, la forma del cráneo tiene la forma de lo que es el cerebro. Claro, claro. Pero entonces Sí. los huesos es lo que los Sí, divide. coinciden con la zona del cerebro. Pero todo esto es córtex, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí dice los lóbulos frontales porque el cerebro tiene 2 hemisferios, ¿vale? Entonces digamos que tenemos 2 lóbulos frontales, uno de cada hemisferio, ¿no? Los lóbulos frontales están situados en la parte frontal y son la parte más grande, fíjense que es una parte bastante grande de nuestro cerebro y ocupan aproximadamente 1/3 de toda la corteza.
es bastante grande. Controlan el movimiento voluntario, el habla, el intelecto. Bueno, esto no hace falta que nos lo aprendamos de memoria, pero el lóbulo frontal es, digamos, lo que, de alguna manera, lo que tenemos más asociado con el córtex, ¿no? Cuando hablamos del córtex y hablamos de nuestra parte más racional, esa parte más racional es donde más tiene actividades aquí en el lóbulo frontal. Donde tienes que tomar las decisiones. Claro, cuando tú sopesas lo positivo y lo negativo de una situación, cuando tú analizas, toda esa actividad principalmente se da en el córtex. Dime. Una preguntita, si se llegara a dar un golpe en esa parte fuerte, ¿perdería la razón? ¿Y seguirían las otras partes del corte funcionando? Digamos, cuando hay accidentes graves, se pueden perder, digamos que sí, se pueden perder actividades que no funcionen adecuadamente. ¿Qué pasa? Como el cerebro está todo relacionado, muchas veces hay cosas que se pueden como salvar, digamos, ¿no? Pero si te dañas mucho una parte, hay una parte que puedes perder, como, yo sé, gente que pierde la capacidad de ver o O de el razonar, habla, en este caso, ¿no? Por ser el lóbulo frontal, ¿no? Que sí, es la razón, ¿no? digamos, A ver. tendría que casi, no sé si te puedes volver loco por un golpe, la verdad. No. Pero sí puede, pero sí, claro. Hay gente que, por Ahora, ejemplo, tiene un problema grave y muchas características de su comportamiento se modifican. Entonces, no, por ejemplo, alguien que tiene algo dañado, por ejemplo, puede no ser empático o puede aumentar mucho su agresividad porque no es capaz de ser consciente del resto de las personas. Entonces, sí, puedes, digamos, perder capacidades importantes. Puede ser los psicópatas. Claro, puede tener problemas graves. Esto es lo que nos permite también tener ideas abstractas o ideas a largo plazo, y la actividad de este lóbulo nos permite, digamos, gestionar el sistema límbico y no dejarnos llevar solo por las emociones, ¿vale? Entonces es lo que genera o aumenta el autocontrol. Es lo típico, que uno se enoja y le quiere meter una bofetada a alguien y tu mente dice, no, bueno, espera, porque quizás esto no está muy bien, vamos a hablar, y le pones un poco de razón. Esa razón es mucho de esto, del córtex prefrontal. Es un poco lo que nos diferencia en gran medida de los animales. Los animales actúan por instinto y por emoción. Un poquito pueden razonar, porque es verdad que aprenden cosas, pero la gran diferencia es esto, el córtex prefrontal. ¿Qué era eso? Después tenemos los lóbulos parietales, que son los de aquí arriba, están ubicados en el centro del cerebro y reciben información, interpretan la información sensorial, lo que nos permite comprender el entorno y también nuestro cuerpo. Vamos a hablar de un montón de cosas que yo he flipado pensando en todo lo que hace nuestro cerebro para que nosotros podamos hacer lo que hacemos, ¿no? Con conciencia. Claro, el darnos cuenta de nuestro cuerpo, el darnos cuenta del entorno, el poder hablar, el poder escuchar, y así un montón de cosas. Los lóbulos temporales, que son los que están aquí al costado, ¿vale? Se encuentran cerca de los oídos y ayudan a recordar palabras, lugares, a reconocer personas y a comprender el lenguaje, interpretar la emoción de otras personas, ¿vale? Esto es importante porque también esto es lo que nos permite... Sí, porque esto de hecho en el libro no está, no lo busques. Mira, lo estoy buscando. Porque esto no lo saqué del libro, sino de otro libro, no del libro de esta. Diego tiene la división de córtex límbico y atámico, ¿vale? Pero me interesaba un poquito profundizar un poquito más. Esto sí habla Nazaret castellano. Claro, de esto habla Nazaret castellano, efectivamente. Mucho de lo que yo me he sacado del libro del Diego lo he sacado de un libro de Nazaret castellano. Y también leo O sus vídeos, tiene muchos vídeos en Sí, yo YouTube, los veo también. pueden verlo porque es genial. Luego, el lóbulo occipital, que es el de aquí atrás, permite, por ejemplo, detectar e interpretar la información visual.
Ya vamos a ver cómo cuando uno ve algo, ¿no es cierto?, pasan por determinadas partes del cerebro y pasa por también el lóbulo occipital. Y después tenemos el cerebelo, que es esta última partecita de aquí de atrás del cerebro, ¿vale?, que juega un papel importante en la coordinación motora y del equilibrio, ¿vale? Y el tronco encefálico, esta parte de aquí, que ya es la unión entre el cerebro y la médula, ¿vale? Por aquí es donde está el atlas, ¿no? Por aquí detrás, ¿no? El atlas está por aquí. El ala está en la primera vértebra cervical. Claro, sí. Digamos que esto va por dentro, digamos, de Se va la dentro, unión entre el cerebro ese y ya es donde empieza el bulbo raquídeo, claro. la médula espinal. Y es el responsable de regular las funciones corporales básicas, fíjense, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los ciclos del sueño, la deglución. O sea, trata funciones tan esenciales que muchas veces, que son muchas de las que no están bajo nuestro control o nuestra conciencia, cosas que hacemos sin conciencia. La respiración, por ejemplo, sí es algo que nosotros podemos modificar, pero hay un montón de otras cosas, como por ejemplo el ritmo cardíaco o la digestión, cosas que se hacen automáticas y que son esenciales para la vida, pero que no somos conscientes de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense todo lo que... Me gusta, me encanta. algo de todo lo que hace nuestro cerebro. Y después, dentro siempre del córtex, pero entre, digamos que aquí entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, está el tálamo y el hipotálamo, que están situados ahí dentro, y el tálamo contiene células nerviosas que clasifican la información de los 4 sentidos. Es decir, cuando nosotros recibimos información, esa información pasa por el tálamo y luego va a el sistema límbico o el sistema o el córtex, ¿no? Solo el sentido del olfato envía señales directamente a la corteza cerebral. No sé si alguna vez les ha pasado que huelen algo y es como que muy rápido, por ejemplo, se acuerdan de algo. Eso es porque ese proceso es más rápido que el de ver, por ejemplo, porque el de ver pasa la información primero por el tálamo. En cambio, el del olfato va directamente al córtex. Cosas curiosas que hace nuestro cerebro. Y el hipotálamo es el principal punto de interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, o sea, el sistema de nuestras glándulas. Nuestras glándulas regulan muchísimas cosas, como por ejemplo el hambre, el sueño, nuestras cuestiones con nuestra mente también, un montón de cosas. Y también el hipotálamo controla, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el paso de los alimentos a través del tubo digestivo, la vejiga, y es el intermediario del cerebro para traducir las emociones en una respuesta física. Fíjense qué curioso esto, porque digamos que el cerebro, además, tiene que traducir lo que nosotros vemos, esto ya también vamos a profundizar, pero lo que nosotros vemos nos produce un efecto. Primero lo interpretamos, que lo podemos interpretar como por ejemplo, un peligro o no, dependiendo de la situación. Uno lo interpreta, pero después nuestro cuerpo reacciona a eso y se te acelera el corazón, o te da algo en la barriga, o quieres salir corriendo. Todo eso pasa por cómo interpretamos el entorno, ¿vale? Entonces, bueno, pasan muchas cosas en nuestro cerebro. Después, en otra clase, vamos a seguir con el sistema límbico, ¿vale? No lo quise poner aquí porque si no se hacía muy denso y demasiado técnico todo esto, ¿vale? Otro día seguimos, pero por eso yo les decía que vale la pena no perderse estas clases, porque en cada una vamos viendo cosas, hay que repasar, porque si no, nos perdemos parte de la información. Entonces, ¿qué sucede? El funcionamiento básico del cerebro funciona a través de rutas neuronales, que son ya las conocemos. Las rutas neuronales son neuronas que a través de impulsos eléctricos se conectan unas con otras y esa ruta neuronal genera una idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una idea o interpretamos una situación de una manera y esas neuronas se polarizan, porque se llama así, se polarizan con
otras neuronas que tienen alrededor y tú vas generando como, por decirlo así, un surco en tu cerebro. ¿Vale? Como un camino, ¿no? Como un camino. Conexiones sinápticas. Efectivamente. ¿Cómo? Conexiones sinápticas. Conexiones sinápticas. Que esto es lo que muchas veces hablamos y es como tener un... Esto sería la componente física de un arquetipo mental, ¿no? Uno tiene una idea. Yo, no sé, para vivir necesito que alguien me esté siempre diciendo que estoy muy linda. Entonces uno tiene esa idea y eso genera una ruta neuronal. Para uno generar el desapego, que era lo que estábamos hablando, o por ejemplo el desapego de decir, no, mis hijos tienen su vida y pueden seguirla y yo tengo que vivir feliz igual, tú tienes que hacer un esfuerzo de la mente para cambiar esa idea. Cada vez que te venga la idea de tú eres infeliz porque tus hijos no están aquí, por dar un ejemplo, o porque alguien no está aquí. Las creencias. Las creencias. Y entonces tú tienes que hacer un caminito para que tu idea Cambiar vaya la programada. programación mental. La programación mental también se llama. El caminito del pensamiento, de cambiar la idea, ¿no? ¿Cómo? El caminito Sí. es el pensamiento para cambiar esa idea. Digamos que el pensamiento cambia la idea y la idea cambia el camino. Porque el camino sería la parte física. El camino o el cerebro siempre busca hacer lo mismo o el mismo camino. Tú para cambiarlo, ese camino, tienes que con tu mente hacer el esfuerzo de decir no, por aquí no, por el no puedo no, me voy a ir por el sí puedo. Entonces tú mentalmente haces el camino. ¿Vale? Aquí les quería poner un pequeño vídeo que muestra, bueno, esta es la primera parte, pero muestra un poquito cómo es la sinapsis, cómo es una representación, ¿no? Pero serían como las neuronas se van conectando a través de eso, de impulsos eléctricos, y hacen diferentes caminos. Y a medida que uno también aprende, por eso es más fácil, cuando uno aprende cosas es más fácil aprender más cosas, porque las rutas neuronales se van extendiendo y nos permiten, digamos, relacionar cosas, poner en un conocimiento, lo pongo ahí porque ya tengo una ruta neuronal que me permite hacer ese aprendizaje, ¿no? Eso era... ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El camino, cuando el cerebro sigue un camino, por lo general va de forma automática y no le consume mucha energía. Es decir, pasa una situación, uno hace siempre lo mismo, por ejemplo, conducir. Cuando uno ya lo tiene automatizado, el cerebro no está pensando en eso, lo hace automático, tú casi no gastas energía en eso. Ahora alguien te dice, no, mira, tienes que conducir, con la mano derecha tienes que coger el volante y con la mano izquierda tienes que poner los cambios. Ahí el cerebro tiene que hacer nada de cosas complicadas para cambiar eso. Eso se puede, por supuesto que se puede. Eso te pasaría cuando estás acostumbrada a conducir en España y te vas a Inglaterra. Efectivamente, ahí el cerebro... Ahí el cerebro ya se descontrola del todo. Ilegalmente. El cerebro ya se descontrola del todo. Y entonces el cerebro se cansa mucho más porque tiene que prestar atención. Entonces el automatismo o la ruta neuronal es muy útil para no gastar energía. Pero si uno está siempre en automático, estamos también haciendo, la conciencia no está haciendo un trabajo. El único que está haciendo el trabajo es el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que uno actúa en automático. Muchas veces el automático es positivo, ¿eh? O sea, cuando tu automático ya es positivo, alguien te dice algo negativo y te dice no lo acepto, le quito poder. Tu automático ya va bien, ¿no? Pero siempre hay cosas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Porque nos enojamos, o porque nos sentimos frustrados, o porque lo que sea. Y si estamos en automático, caemos en esa emoción o en esa actitud sin darnos cuenta. Y ahí es cuando tenemos que estar pendientes, poner todas las alertas y decir, no, ya estoy en esta, otra vez ya me estoy haciendo la víctima y me creo aquí el centro del mundo. Entonces tienes que tomar otra actitud. Pero eso lo puedes hacer si estás atento, si estás despierto, si estás pendiente. Si estás en automático todo el día, si estás muy cansado, o si estás depresivo, o si estás agobiado,
no puedes hacer eso. O si estás, como decíamos antes, en un estado de alerta o de todo el tiempo De huida siempre. de huida, no puedes O hacer simplemente ese no proceso. quieras salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort te hace que tengas que aprender cosas nuevas y por lo tanto que generes rutas neuronales nuevas, ¿sí? Por supuesto. Claro. Por eso es bueno salir de la zona de confort. Ahora, por eso muchas veces decimos, no salgamos de la zona de confort, de repente me voy, nunca he viajado y de repente me voy a la China. Bueno, quizá primero prueba irte al norte de España, luego a Francia y luego si eso te vas a la China, ¿no? Para ir aprendiendo y que no sean shock así. A tan abruptos. la conchinchina. Sí, podemos elegir. Como Hay veces dicen, que ¿no? tenemos que salir de la zona de conchinchina. confort. O a Tangamandapio, ¿no? ¿Eh? Tangamandapio también. Aquí no sé. No. ¿Se veía el chavo aquí? El chavo del ocho. Sí, el chavo del ocho, sí. Había un personaje que era el cartero, creo que era, que decía que era de Tangamandapio. Por eso. Y decido Muy llegó gracioso. y la rueda del 71. Qué personaje. Ay, qué arte. Sí. Bueno, esto era lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, tenemos ideas, por supuesto, de no puedo, estoy enfermo, el calor, y eso lo tenemos que cambiar, digamos, adrede para formar otras rutas neuronales. Pero de nuevo, es la mente la que estimula ese cambio, ¿vale? Luego, cuando ya se hace una ruta neuronal nueva, ya es fácil, ya uno está acostumbrado a agradecer, ya uno está acostumbrado a, no, yo sí puedo, voy a salir de esta situación, ¿verdad? Por eso este es un trabajo que al final da frutos positivos, pero no quiere decir que al principio no haya que hacer un esfuerzo, ¿no? Son las 9. Y esto es muy importante, en la década de los 60 se pensaba que no se creaban nuevas rutas neuronales. A día de hoy se sabe perfectamente que incluso en edad adulta estamos todo el tiempo creando y cambiando rutas neuronales, que es lo que se llama plástica cerebral. Entonces, ¿esto qué nos permite? Justamente que podamos cambiar nuestro cerebro, por lo tanto que podamos cambiar nuestra manera de pensar, cómo percibimos nuestro entorno, cómo vivimos la vida básicamente, porque en la medida en la que nosotros cambiemos una ruta neuronal de, por ejemplo, sentirnos mal, por ejemplo, llega el invierno, hoy me voy a deprimir, porque Yo no. yo no lo acepto, es un ejemplo, Yo no. tú empiezas, no lo acepto, le quito poder y luego ya disfrutas de eso. Entonces, tu vida cambia, tu percepción cambia, tu forma de vivir y de sentir cambia y uno lo puede hacer a posta, adrede. Pero hay que estar, como decía mucho, atento. Muy atento. Exactamente. Porque siempre surgen esos automáticos que nos llevan a lugares que no queremos. Entonces, ahí dice estudio, ¿vale? El estudio y la observación constante hacen que la mente cree conscientemente nuevas rutas neuronales en el logro de la evolución, ¿no? A medida que uno que estudia estas cosas, que practica, que está observando, puede cambiar estas rutas neuronales. ¿Para qué? Para justamente, si uno está mejor, es más capaz de actuar conscientemente, de nuevo, con su ser interno y no automáticamente que actúe en nuestro cerebro. Te voy a cambiar la ruta neuronal del PowerPoint. La próxima vez lo pones en blanco y lo pones entrecomillado. Sí, no, con que ponga la letra en claro ya se... Verá, el blanco y Porque es que este no sí ve. no se graba nada. Este O sí sea, se ve. cuando Pero lo pones... el fondo oscuro es un poquito más complicado. claro. Bueno, estudios neurocientíficos muestran que el cerebro cambia con la meditación, se fortalecen ciertas zonas, incluso aumentan su tamaño, que era lo que habíamos hablado antes, y al cabo de 5 semanas, meditando unas 4 veces por semana, se miden importantes cambios en el cerebro. Entonces, realmente la meditación es muy potente, no es necesario hacer ahora
un monje budista, ni hacer unas meditaciones muy complicadas. Con meditar 10 o 15 minutos diariamente, aunque sea ni siquiera todos los días, aunque sea 4 veces en la semana, ya podemos hacer cambios importantes. Lo de plástica, que es por lo de moldeable. La plástica, sí, Por lo de efectivamente. moldeable. Es la neuroplasticidad, porque tú estás moldeando tu cerebro. Muchas veces lo ponen una cita de Ramón y Cajal que decía que todo hombre o todo ser humano puede ser, digamos, adaptable. como construir su propio cerebro, ¿no? Una cosa así. Y dueño de su propio mundo a medida que construye su cerebro, justamente por esto, porque uno puede moldear su cerebro de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a la atención que prestas a determinadas cosas, etc. Lo que permite cambiar conscientemente el cerebro es nuestra atención. Esto, la atención, en metafísica lo hemos hablado muchísimas veces, la atención es como un láser, es donde nosotros ponemos nuestra visión, donde estamos percibiendo nuestro entorno. Entonces, si nosotros estamos atentos, podemos cambiar nuestro cerebro conscientemente. Esto era lo que hablábamos antes de las ondas alfa. Mira, esto también lo saqué del libro de Nazaret Castellana. Cuando prestamos atención, algo de nuestro cerebro está, nuestro cerebro está en estado de ondas alfa, que generan entre 8 y 12 descargas eléctricas por segundo, y esto tiene una frecuencia de unos 10 gigahercios, de unos 10 hercios. Hercios es como una unidad de medida que es 1 por segundo, ¿vale? Entonces serían como eso, unas 10 descargas por segundo, ¿vale? Eso es como un tipo de onda que tenemos en nuestro cerebro. Entonces los vídeos esos que ponen música de 840 y tantos hercios. Eso es porque la música tiene una vibración que es la de esos hercios, ¿vale? Ahora, yo estoy hablando de la vibración que tiene en nuestro cerebro. La música evidentemente tiene un efecto en nuestro cuerpo, pero bueno, como siempre, tú puedes poner una música de determinada frecuencia, pero si tú estás pensando en negativo o estás cabreado, no hay música que te valga, ¿no? Pero por eso también la música, también hablamos muchas veces de musicaterapia, por eso hay músicas que te llevan a un determinado estado, que puede ser de calma, o puede ser de actividad, o puede ser de alegría. Pues esa de 400 y pico de hercios pondrá las ondas alfa A toda pastilla, ¿no? Sí, sí. Entonces, estas ondas alfa las utilizamos principalmente cuando prestamos atención, ¿vale? Por ejemplo, ahora, para uno prestar atención a, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿qué hace nuestro cerebro? Tiene que eliminar, por ejemplo, el ruido de fuera, tiene que concentrarse en lo que estamos hablando aquí y no estar pensando, uy, ya tengo hambre, me quiero ir a la tapa, o qué están haciendo los niños, me olvidé de dejarle la comida, ¿no es cierto? O me va a llamar alguien por el móvil. Todas esas cosas el cerebro las tiene que evitar, pensar en ellas para concentrarse en una actividad. Cuando hace eso, principalmente lo que sucede en nuestro cerebro son las ondas alfa. Cuando no lo logra, hay muchas más ondas ahí entremezcladas, ¿no? Entonces, la atención es como la luz o la farola del minero. ¿Vieron el artículo que publicó Diego hace tiempo ya? Sí. Al respecto? ¿Qué decía eso? Que nuestra atención es como la lámpara del minero. Uno se imagina en la oscuridad, ¿no es cierto?, en una mina, está todo oscuro, y al final tú enciendes una lámpara e iluminas eso a lo cual tú estás mirando. De acuerdo a donde tú miras, es lo que tú vas a ver. Eso en nuestro mundo es así. ¿Por qué? Porque sucede una situación. Y hay gente que dice, bueno, mira, vamos a aprender de esta situación y mira esto qué positivo. Y hay otro que te dice, no, pero esto es un problema y esto va a ser un desastre, tal.
la situación un poco es la misma, pero cada uno con su luz ilumina la parte que quiere ver, ¿no? Eso también pasa con nuestro interior. En la medida en la que uno pone atención, te das cuenta de unas cosas o de otras cosas. Entonces, en la oscuridad solo existe para nosotros aquello a lo que prestamos atención. Esto es muy importante, porque solo existe para nosotros eso. Es decir, solo existe el drama en una situación, o solo existe la persona que es muy positiva y muy constructiva, el salir adelante, o solo realmente con nuestra atención estamos viendo una situación, ¿no? Y me gustó mucho el artículo cuando lo escribió Diego, porque en realidad él dice, si queremos ir más allá de esto, nosotros no somos ni el dinero, ni somos, por supuesto no somos la oscuridad, somos en realidad la luz, no somos ni siquiera la lámpara, somos la luz que ilumina nuestro entorno. Somos esa conciencia que se da cuenta. No somos nuestro cuerpo físico, no somos nuestras ideas, esos son herramientas que tenemos. Pero al final, lo que queda en nuestra vida es el aprendizaje, y ese aprendizaje lo logramos cuando somos conscientes de ello, cuando iluminamos una situación con nuestro ser. En donde pones tu atención, en eso te conviertes. Efectivamente, donde pones tu atención, en eso te conviertes. Eso nos lo había enseñado Saint Germain y Connie Méndez, ¿no? Un montón de tiempo atrás. Ahora entendemos un poco mejor a qué se estaba refiriendo. Hasta ahí. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a leer ciertas cosas, ahora que con Diego voy a volver a leer Conciencia de sí mismo, ya no lo veo de la misma manera y con la mente más abierta. Claro, porque ya has hecho un proceso y ya puedes entender nuevas cosas. Claro. Sí, Entonces, totalmente. Es diferente. Sí, totalmente. Agradablemente, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero por eso, por ejemplo, uno tiene el Pilares y lee el Pilares y después de años lo vuelves a leer y dices, esto era lo que quería decir, y lo vuelves a leer después de un montón de años y dices, pero sí, y le sacas Yo digo más. que no me gusta prestar porque yo lo releo, Claro. lo consulto. Sí. Entonces, para mí, Y vas aprendiendo. Sí, porque eso es lo ideal, porque se nuestra aplica la vida conciencia. diaria, porque ahora tengo Sí. yo más conciencia que antes porque sí, leer mucho, pero si eso no lo pone en práctica, No te. entonces ahora es cuando yo estoy empezando a tomar conciencia y a poner en práctica lo poquito que sé. Totalmente. Entonces, bueno, ya por ir terminando, por terminar un poco con esta idea, antes de que terminemos la actividad, en realidad nosotros no vivimos en un mundo que es una cueva oscura, vivimos en algo que es todo lo contrario. Estamos llenos de incentivos todo el tiempo, ¿no? De que las redes sociales, de que te escribe esto, de que estamos con el trabajo, de que tenemos miles de cosas muchas veces en las cuales pensar, se llaman distracciones o interferencias de la percepción, en las cuales nosotros vamos prestando atención continuamente, y en eso muchas veces tenemos que aprender justamente a eliminar un montón de esas cosas que no nos sirven y enfocarnos en lo que nos es positivo, constructivo, o en lo que nos facilita el crecimiento y el aprendizaje. Y olvidarnos de la loca de la casa. Y la loca de la casa, dejarla ahí tranquila. Que está todo el tiempo así, y más cuando... Es que cuando he visto eso me acordaba de la loca de la casa. Sí, ¿no? Esto. Es que nos vuelve loca la televisión, las noticias, las redes sociales. Que te dice, no, porque no sabes lo que pasó. Que es tanta información que todo el tiempo tenemos que estar un poco limpiando eso y tratando de enfocarnos solo en lo que nos sirve. Eso es un trabajo importante. Y sumado a esto, se ha medido en estudios de neurociencia que el 80% de las distracciones vienen del interior, de los pensamientos o de las emociones que tenemos. Puede ser que, por ejemplo, lo que veamos en la televisión nos genere un pensamiento que después nosotros repetimos.
o una emoción que luego nosotros vamos repitiendo. Y eso nos va distrayendo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mil veces estás haciendo una cosa y dices, uy, se me cayó, o lo hice mal, o se me quemó las tostadas. ¿Por qué? Porque estabas pensando en otra cosa, porque estabas agobiado o apurado, porque en vez de estar enfocado, estamos pensando en el móvil mientras que cocinamos. Y así la mente se cansa mucho, se agota y le prestamos atención a cosas que no nos hacen bien, porque le prestamos atención a los desastres, al sufrimiento, a muchas veces, no sé, la gente habla mucho de la guerra, de un montón de cosas negativas, que no quiere decir que uno diga, ah, eso no existe, no. Bueno, tú sabes que existe, si puedes ayuda con lo que sea, pero si te quedas mucho en eso, al final tu mente está en eso. Pero se puede prestar atención a dos cosas. Sí, porque yo estoy prestando atención a la clase y estoy prestando atención al móvil para sacarte mona. Sí, muchas gracias. Pero yo también hago ese trabajo en las clases de Diego. Y con el tiempo me he dado cuenta que no es lo mismo solo prestar atención a la clase que prestar atención a la clase y grabar. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando Que- yo grabo a ella me pasa lo mismo. Claro, que es un servicio lo que tú estás haciendo y seguro que igual estás prestando atención a la clase. Pero el cerebro ya no Están funciona igual. pendientes de cuadrar, de no sé qué, de los más que ella. La multitarea que nos han vendido es mentira. Es mentira, ni en las mujeres. No, O sea, no, para nada, para nada. Bueno, Ni la historia de hacer meditación dejando la mente en blanco. eso tampoco. Lo Porque único la que se mente puede no para hacer nunca. es, efectivamente. Hasta aquí dudas, preguntas. Pero tú, por ejemplo, puedes estar meditando viendo algo que te guste. Sí, Por ejemplo, si tú no te cuesta mucho concentrarte y pones algo en la tele, por ejemplo, que te guste mucho, por ejemplo, un programa de animales, un programa bonito de estos que dan en la sobremesa. Si tú estás viendo el programa y no estás pensando en otra cosa, es como si estuvieras meditando, ¿no? ay, más o menos, digamos. Sí es verdad que por lo menos tu mente está un poco descansando, no está con tantos estímulos como cuando estás viendo, no sé, las noticias o cosas que te estimulen más, ¿no? Y estás un poco concentrada, estás dejando de pensar en el trabajo. Es un En los poco... problemas y todo, porque tú Sí. estás mirando eso y estás viendo y si Pero si la cuestión de la meditación no es que tú veas a los animalitos, a los delfinitos y a los caballitos corriendo. La cuestión es que no veas lo que hay en el exterior. Lo que tienes que ver es lo que hay en tu interior, no lo que Bueno, se puede escuchar. a ver, también son Ya, diferentes Puedes tipos. escuchar una música, pero hay veces que pero te cuesta mucho sí, concentrarte y a lo mejor de esa manera Hay Son gente que diferentes provoca. tipos, a ver, son Hay gente que diferentes provoca. tipos de meditación. Es como cuando uno va al parque y Eso mira es los relajo. árboles y te quedas observando eso y realmente tu cerebro está se desconectado, está tranquiliza. tranquilizado. Es un principio y hay que utilizarlo. Ahora, es cierto que para llegar a estados un poco más o para gestionar más todavía tu cerebro, es también muy útil, por ejemplo, utilizar la meditación de la atención en la respiración y ya prestas atención a algo que siempre tienes contigo. Hay que pensar que la respiración siempre está con nosotros. Entonces, en cualquier momento, estés tú dentro de tu trabajo o estés en cualquier situación, siempre puedes recurrir a prestar atención a la respiración y calmarte, que no puedes hacerlo si miras un árbol afuera. A veces no tenemos ventanas para Y mirar. surge efecto, ¿eh? Solo con la respiración. Claro que surge. Surge efecto. ¿eh? Claro que surge efecto. Entonces, son diferentes tipos, pero a veces es lo que tú dices, estás tan alterado mentalmente que te sientas a meditar y no te funciona. Bueno, ese es el momento en el cual puedes ponerte una música relajante o mirar un árbol o mirar la televisión. Ahora, si tú quieres realmente entrenar tu mente, es mejor que intentes, aunque sea poquitos minutos al día o una vez que ya estás tranquilo, tratar de meditar un poquito en tu respiración, por ejemplo. ¿Vale? Son diferentes... Es que más que nada tipos. eso que tú dices es una relajación mental.
Pero ya Claro, pero a veces empieza por es ahí. necesario. posteriormente Pero te ya va a empieza ayudar por algo. A ver, yo he tenido etapas que yo he hecho meditación Por eso incluso yo la de comprendo, una hora la comprendo. y he estado súper bien, pero hay veces que cuando me cuesta tanto hacerla, que ya lo dejo por imposible porque no me concentro, pues lo que hago es que a lo mejor pongo algo que me gusta y por lo menos esto lo noto yo que tú dices, bueno, mira, estás en otra onda, no estás en los problemas, en el trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Cuando no lo consigo, porque Cuando yo he haces una meditado, relajación claro que he mental meditado. que te va a llevar de segunda A que puedan meditar a una vez que ya a estamos poder relajados. meditar con esa Pero relajación mental. eso es bueno, digamos, la autoobservación es lo importante. Si tú hay momentos en los que te das cuenta de que no puedes, bueno, utilizas otras técnicas para primero relajarte y luego quizás hacer una pequeña Claro, eso meditación. es igual, eso es igual, Las mentales son buenísimas cuando no te concentras. pero que eso es igual que cuando dice voy a dormir, estoy tan cansada que no puedo dormir. ¿Sabes lo que te digo? Estoy tan cansada que no puedo dormir. Pues, Bueno, antes de terminar, ya que hemos estado y vamos a estar tratando el tema de la meditación y la neurociencia, ¿les parece si hacemos una pequeña meditación para que aprendamos a concentrarnos en la respiración? Sí, ya puedes cortar. Muchas gracias.